va a compartir, compartiremos la grabación para que puedan tener el acceso a este contenido que espero que sea muy importante para todos y que en algún momento pues les sea útil dentro de su entorno laboral o como padres de familia que quieran aprender más sobre cómo aprenden nuestros hijos, pues creo que esta información es muy importante para que la tomemos. Muy bien. Nuestro tema de hoy se denomina plasticidad cerebral y aprendizaje. Ok, permítanme. Me están pidiendo por ahí acceder. Muy bien. Vamos a dar inicio. El propósito de esta charla o de este curso, mini curso, pues es conocer los principios básicos de la plasticidad cerebral y su impacto en el aprendizaje, a fin de identificar estrategias educativas que potencien las capacidades cognitivas en distintos contextos. Es importante que como padres de familia o como encargados de la educación de cualquier nivel en que nos encontremos, conozcamos estos principios básicos, ya que de esta manera nos va a ser posible entender al infante, al adolescente o al adulto con el que nosotros estemos trabajando. Para hablar de este tema es muy importante, pues que visualicemos lo que es el enfoque de la neuroeducación. Algunos ya hemos escuchado hablar de estos conceptos, algunos no, pero bueno, ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una ciencia que relaciona lo que es la neurobiología del aprendizaje con la pedagogía y se basa en investigaciones de la neurociencia cognitiva, la psicología del desarrollo y la educación para entender cómo aprende el cerebro y diseñar métodos didácticos más efectivos. En ocasiones nos estresamos o nos bloqueamos porque no sabemos de qué manera le puedo enseñar a mi hijo, a mi alumno, o si me dedico a, no sé, a la capacitación. A veces nos encontramos frustrados porque decimos, ¿por qué no logra entender lo que quiero que aprenda? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos cómo funciona nuestro cerebro en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, bueno, vamos a mencionar algunos fundamentos científicos, ¿vale? La emoción es clave para el aprendizaje. El aprendizaje significativo no ocurre sin conexión emocional. El aprendizaje es un proceso activo, multisensorial y relacionado con la experiencia. Otro fundamento dice que cada cerebro es único, por lo tanto, enseñar debe implicar flexibilidad y diversidad de estrategias. Aquí lo que buscamos resaltar es cómo una emoción puede determinar el aprendizaje o el nivel de aprendizaje de una persona o de un infante. Realmente, cuando nuestro cerebro se encuentra dispuesto a aprender, pues el aprendizaje es mucho más significativo. Pero en ocasiones nos encontramos estresados, preocupados o incluso angustiados y eso impide que nuestro cerebro se disponga a adquirir esos conocimientos pues que queremos nosotros que aprendan, ¿verdad? Bien, seguimos. Más adelante vamos a trabajar con lo que es
la parte multisensorial y cómo esto potencia lo que es el aprendizaje entre los niños o adolescentes, incluso adultos. Un maestro que entiende neuroeducación sabrá que un niño estresado no puede aprender eficazmente porque el cortisol inhibe el funcionamiento del hipocampo y la zona prefrontal. Hoy en día es muy importante que si yo me quiero dedicar a la educación o a la formación en cualquiera de los niveles, tengo que entender mínimamente cómo funciona cada tipo de proceso en cada uno de nuestros estudiantes. Por eso se resalta la importancia de que todas aquellas personas que están en ese proceso académico para ser futuros docentes o incluso psicólogos o incluso padres de familia puedan conocer cómo funcionan estos procesos y de esta manera poderle brindar, en este caso al estudiante o al hijo, pues las herramientas necesarias, lo que él necesita para poder pues estimular un aprendizaje más significativo. Y aquí es donde vamos a entrar a lo que es el conocimiento de nuestras partes del cerebro que se van a involucrar dentro del aprendizaje. ¿Cuáles son esas partes del cerebro? Bueno, primeramente tenemos lo que son los lóbulos frontales, que es la parte anterior, y se encuentra en la parte anterior de los hemisferios cerebrales, así como lo vemos en la imagen. La función de esta parte del cerebro o el lóbulo frontal tiene que ver con la memoria de trabajo, sostener y manipular información, el control inhibitorio, que es evitar impulsos, la planeación, el razonamiento y la resolución de problemas y también la regulación de la atención. Esto es bien importante porque cuando nosotros tomamos decisiones, la parte que va a funcionar o la que se va a activar es precisamente nuestro lóbulo frontal, que es la parte del cerebro de enfrente y que está debajo pues de lo que es la frente. Ahí lo encontramos. Ahora, la corteza prefrontal es crucial para el autocontrol, la metacognición y el pensamiento crítico. ¿Qué es el autocontrol? Bueno, cuando yo me siento muy molesta, muy angustiada, muy estresada, esta parte es la que va a buscar mantenernos bajo control. La metacognición tiene que ver con la conciencia. Y esto es bien importante porque cuando nosotros logramos que una persona eh, concientice sobre algo que yo quiero que aprenda, seguramente lo va a aprender y lo va a aprender bien. Pero a veces los aprendizajes no llegan a este nivel de metacognición y por eso es más fácil que se nos olviden las cosas. Y el pensamiento crítico pues tiene que ver con la toma de decisiones, que tenga yo un buen juicio para poder decidir correctamente en mi vida y eso aplica para todas las áreas personales. Su madurez ocurre entre los 20 y 25 años, lo que explica por qué los adolescentes aún están en desarrollo de estas funciones. A veces nosotros nos quejamos de los adolescentes. ¿Por qué? Porque son impulsivos, porque son muy enérgicos, porque se equivocan y realmente pues no pueden hacer las cosas mejor de lo que están haciendo. ¿Por qué? Pues porque aún su cerebro no ha logrado la madurez suficiente. Dice aquí que la madurez ocurre entre los 20 y los 25 años. En los varones demora un poquito más que en las mujeres este proceso de maduración. No quiere decir que los chicos siempre se van a equivocar, ¿verdad? O van a cometer errores. Por eso es importante que cuando un adolescente está en esa etapa, cuente con un grupo de apoyo, nosotros le denominamos un grupo de apoyo,
o alguien que pueda orientarlo hacia la toma de decisiones. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pues que muchos jóvenes o adolescentes más bien se encuentran solos. ¿Por qué? Porque mamá trabaja, papá trabaja y pues no logran encontrar como esa guía que necesitan para poder tomar decisiones acertadas. Y si a eso pues, agregamos que venimos de algunas situaciones de riesgo, pues entonces pues se agrava más la situación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora lo que implica el hipocampo, que es otra parte del cerebro que también influye dentro del aprendizaje. Lo que es el hipocampo se encuentra en la región medial del lóbulo temporal. Ahí como vemos en la imagen, se encuentran resaltadas, color naranja. Y bueno, el hipocampo ayuda a la codificación y consolidación de la memoria a largo plazo. Esto es declarativa y en el área declarativa y espacial. ¿Qué significa? Bueno, cuando yo aprendo cosas acerca de algún dato, algún hecho, experiencias personales que tengo en mi vida cotidiana, yo lo aprendo, lo vivo, lo aprendo y ya cuando, eso es codificación. Cuando llega la consolidación, entonces este proceso se vuelve más duradero. Quiere decir que lo voy a recordar por muchos años, tal vez toda mi vida. Entonces, en este proceso de aprendizaje entra lo que es el hipocampo. Y es por ello que es importante entender cómo funciona y por qué a veces el aprendizaje no se llega a ser tan significativo. Y cuando hablamos de la parte espacial, bueno, es cuando yo me ubico dentro de, como dice la palabra, dentro de un espacio, me ubico en cuestión a lugares, ubicaciones. Cuando yo aprendo esto, estamos hablando de un aprendizaje espacial. También en la parte de navegación en el espacio y el contexto, donde me ubico, ¿sale? A lo mejor hay personas que dicen, no, pues yo tengo dificultad para orientarme hacia dónde tengo que ir, dónde queda el norte, el sur, dónde me encuentro, tengo problema. Bueno, aquí estamos hablando de que no se reforzó esta parte y a lo mejor no está funcionando correctamente, ¿verdad? El hipocampo, bueno, almacena hechos, datos y experiencias, por lo que es crítico en cualquier tipo de aprendizaje. Es muy vulnerable al estrés. El exceso de cortisol inhibe su funcionamiento y puede afectar la memoria. Recuerdo en ocasiones cuando han venido personas a consulta, me dicen, es que cuando me encuentro muy mal o tengo una crisis, por más que quiero aprenderme algo, no lo logro aprender. Y realmente así es. Cuando nosotros nos encontramos bajo mucho estrés, es muy difícil que podamos aprender las cosas. Es muy difícil o a veces se me olvida, lo entiendo al momento, pero luego se me olvida. Quiere decir que no logramos que ese proceso sea significativo o bueno. ¿Por qué? Bueno, porque no estamos consolidando toda esta información. Y también tienen que ver otros factores que ahorita más adelante se los voy a explicar. Otra de las partes del cerebro que influye durante el proceso de aprendizaje, bueno, está lo que es la amígdala cerebral y esta se encuentra en la parte anterior del hipocampo. Se encarga del procesamiento y la memoria de las emociones, la reacción ante amenazas, lo que corresponde al sistema límbico, y la modulación de la atención por emoción. Esto es bien importante porque a veces esta parte del cerebro se encuentra alterada y esto nos produce pues algunos conflictos, ¿no? En cuestión al aprendizaje. Las emociones intensas pueden bloquear o fortalecer el aprendizaje, dependiendo del contexto. Un niño ansioso o humillado
activa la amígdala y detiene la actividad del neocórtex, que es la zona del pensamiento racional y que fue la que les indiqué anteriormente, que es el lóbulo frontal, donde tomamos las decisiones, o la parte que se activa cuando yo voy a pensar de manera racional. Si un niño se encuentra estresado, preocupado, o está sufriendo en ocasiones bullying, o tiene algún problema que aqueje su vida, que lo mantiene en estado de alerta o en estrés, estamos ante un caso donde no podrá concentrarse para aprender. Actualmente, cuando llega un infante a consulta o a nivelación académica, lo que hago primero es identificar o hacer un diagnóstico de su situación, tanto en cuestión académica como en cuestión emocional. ¿Por qué? Bueno, porque eso me da un panorama de saber, bueno, si me lo están trayendo para nivelarlo, quiere decir que algo está fallando en ese proceso de aprendizaje y tengo que determinar cuál es la raíz de que el niño no está aprendiendo bien. A veces puede ser algo físico, neurológico, o en ocasiones puede ser, en muchas ocasiones, me ha tocado determinar que, bueno, son situaciones emocionales lo que lo está llevando a que no aprenda o a que su rendimiento vaya bajando. Y eso a veces, cuando se lo decimos a los padres de familia, les damos un panorama más certero de lo que está pasando con sus hijos, porque a veces es estresante que para un padre de familia recibir quejas de un hijo que a lo mejor está actuando mal en la escuela, que está teniendo alguna conducta disruptiva o en alguno de los casos se encuentra pues sin interés, desmotivado. Bueno, entonces aquí lo idóneo es que se pueda identificar cuál es la raíz de que el niño no está aprendiendo. No podemos etiquetar y bueno, eso lo vemos también en otras áreas de algún trastorno de aprendizaje que pudiera estar teniendo en este caso, ¿no? Pero bueno, aquí hablamos de que cuando se encuentra bajo una emoción intensa, negativa, para su proceso de aprendizaje, bueno, es importante determinarlo o diagnosticarlo para poder brindarle la herramienta que él requiere y poder aprender. Otro de los procesos muy importantes que se tienen que considerar en esto del aprendizaje es hablar de lo que es la sinapsis, los neurotransmisores y la neuroplasticidad. Podrán decir tal vez, bueno, y eso pues, ¿qué es, verdad? Se escucha muy aparatoso, son términos que no entiendo. Les voy a explicar lo que es la sinapsis. Es la unión entre dos neuronas donde se produce la comunicación neuronal. Las sinapsis químicas liberan neurotransmisores que pasan de una neurona a otra. Así como vemos en la imagen que parecen como arañitas, bueno, esas son las neuronas. Cuando las neuronas se conectan, y lo vemos ahí en el dibujo, que es la parte más resaltada, la brillante, eso es hacer sinapsis. Y eso sucede cuando uno piensa y aprende algo. El cerebro es un órgano extraordinario, su funcionamiento es muy asombroso y pues bueno, conocerlo o entender cómo funciona es más asombroso aún. Aprender modifica la fuerza y número de esas sinapsis, de esas uniones que se dan entre las neuronas. Cuanto más se activa una red, más se refuerza. Neuronas que se activan juntas se conectan. Quiere decir que mientras más sinapsis existan, el aprendizaje es mucho mayor. Y es ahí donde a veces tenemos algunas dificultades. No se logra este proceso. ¿Cuáles son esos neurotransmisores relevantes? Recordemos que dijimos que la sinapsis es cuando se unen las neuronas, ¿verdad? Y esto hace a que los neurotransmisores funcionen correctamente.
¿Cuáles son esos neurotransmisores? Y aquí vamos a hablar de estas sustancias químicas que se producen en nuestro cerebro. Y hablamos de la dopamina, de la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina, perdón. Esos son los neurotransmisores que influyen, existen otros, ¿verdad? Pero aquí en este caso son los que influyen dentro del aprendizaje. ¿Cuál es la función de la dopamina? Bueno, se encarga de la motivación, el placer y la recompensa. Aquí este neurotransmisor, ¿cómo lo podemos activar o cómo nuestro cerebro puede producirlo o cómo podemos lograr que lo produzcan en los niños a los que nosotros atendemos o para nosotros mismos, si queremos aprender y somos autodidactas? Bueno, se activa cuando hay logro, interés y novedad. Cuando yo me intereso por algo y lo investigo, cuando algo me produce novedad o satisfacción, seguramente yo voy a estar segregando lo que es la dopamina. Ahora, la serotonina. Esta regula el estado de ánimo, la regulación emocional y afecta la concentración y relaciones interpersonales. Si yo tengo un nivel bajo de serotonina, seguramente no me voy a poder concentrar, seguramente voy a estar tal vez molesta, estresada y no me voy a poder relacionar correctamente con las personas que me rodean. Eso lo vemos hoy en día mucho con algunos niños en nivel primaria. Me han llegado a consulta donde dice su mamá o su papá, es que mi hijo pelea constantemente en el salón de clases, está muy irritado, no le gusta interactuar y bueno, un sinfín de factores que comentan, ¿no? Y es porque seguramente sus niveles de serotonina no están llegando a un nivel, pues, adecuado. Esto se debe a muchos factores. Ahorita vamos a ver cómo podemos acrecentar estos niveles o regularlos más bien. Tenemos la acetilcolina. Este neurotransmisor, de hecho, fue el primero que se descubrió y tiene que ver con la atención y la plasticidad sináptica. Aquí vamos a hablar de que al tener este neurotransmisor equilibrado, va a mejorar el foco atencional y la memoria. Por ejemplo, cuando tenemos chicos que, por ejemplo, tienen trastorno de déficit de atención o hiperactividad, pues seguramente va a estar relacionado con este tipo de neurotransmisor, ya que pues ellos no están atentos a a las indicaciones, todo el tiempo están en movimiento, no terminan sus tareas, están distraídos y demás. Tiene que ver con este neurotransmisor también. También se relaciona con las personas que padecen Alzheimer o las personas que tienen, por ejemplo, fatiga mental, que muchos hablan del cansancio físico, pero el cansancio mental es una situación pues muy desgastante y que de alguna manera también tiene que ver o afecta a este neurotransmisor. Y el último que es noradrenalina, esta su función es mantenerte alerta o tener una respuesta rápida hacia alguna situación. Y aquí, pues la implicación educativa que se propone, bueno, clases estimulantes mejoran su liberación. Ahora vamos con lo que es precisamente la neuroplasticidad y es la capacidad de que tu cerebro pueda reorganizar su estructura, sus funciones o conexiones como respuesta al aprendizaje, la experiencia o lesiones. Y bueno, vamos a trabajar tres partes o tres tipos de neuroplasticidad. Y tenemos lo que es la neuroplasticidad sináptica, la estructural y la funcional.
Dentro de la sináptica tenemos el fortalecimiento de conexiones entre neuronas, lo que hablamos, ¿no? El hecho de hacer sinapsis, poder que nuestras neuronas se puedan unir y puedan dejar que esos neurotransmisores pues funcionen correctamente, ¿verdad? La estructural, creación de nuevas sinapsis o de nuevas neuronas. Y la funcional, bueno, la reasignación de funciones, por ejemplo, cuando tenemos un daño cerebral. El cerebro aprende toda la vida. Es más plástico en la infancia, o sea que es más fácil que aprenda. Por eso hemos escuchado muchos comentarios cuando decimos es que cuando son infantes, pues aprenden más rápido, incluso es más fácil que aprendan una segunda, un tercer idioma. Por medio de la repetición, de la emoción y el significado, se puede fortalecer esas redes neuronales. Quiere decir, pues, que se unan nuestras neuronas, ¿verdad? Un entorno rico y positivo favorece el aprendizaje duradero. Y aquí nos referimos a que el niño o la persona que está aprendiendo también debe tener un medio pues tranquilo. A veces nos encontramos con contextos o entornos donde hay violencia, donde hay problemas que de alguna manera afectan a los niños y esto impide que el niño pues pueda lograr un aprendizaje, ¿verdad? O también hablamos de niños que ven, por ejemplo, violencia en internet o están expuestos a situaciones, a lo mejor no en casa, pero sí fuera de, y se encuentran solos. Entonces, todos estos factores de alguna manera van a influir dentro del funcionamiento del cerebro de estos niños. Desde la neurociencia, esto podemos entenderlo como la habilidad que tiene el cerebro para crear, reforzar, debilitar o eliminar conexiones sinápticas. Esta capacidad es fundamental para la adaptación del ser humano, tanto en el desarrollo normal como en procesos de recuperación. Ejemplos. Vamos a hablar de un ejemplo. Dentro de la sináptica, recuerden que les mencioné de tres, son estas. A ver, estas. Sináptica, la estructural y la funcional. Bueno, vamos a dar un ejemplo de cada uno. Tenemos un niño que repasa constantemente las tablas de multiplicar, refuerza las conexiones sinápticas en las áreas relacionadas con el cálculo y la memoria verbal. El hecho de que sea repetitivo o se busque que el niño la repite, la repite, la repita, mmm, tiene que ser de una manera creativa, no que se las tiene que aprender de memoria, pero bajo golpes, bajo insultos, bajo agresiones, porque entonces ahí ya no funcionaría correctamente. Tenemos que buscar que el niño aprenda, pero que logre hacer esas conexiones para que el aprendizaje sea bueno, sea positivo y se logren esas conexiones sinápticas. Luego vemos el ejemplo de la parte estructural. Bueno, si tenemos el ejemplo de un músico profesional, muestra un hipocampo y una corteza auditiva más desarrollado que personas no entrenadas. Quiere decir que cuando tú estudias y practicas algo, tu cerebro tiene esa capacidad de ir desarrollando habilidades. Algunos nacen con habilidades, pero también pudieras tú desarrollarlas a través de la práctica. Y quiere decir que, bueno, aquí hablamos de este ejemplo de neuroplasticidad estructural. Y cuando hablamos de la funcional, bueno, pacientes con hemiplegia que mediante terapia intensiva reactivan la movilidad de alguna zona afectada. Quiere decir que su cerebro
buscó esa adaptación o esa reestructuración para poder, pues, renovarse, ¿no? Y poder, tener o reactivar esa movilidad que en este caso había dejado de tener. Para que todo esto se lleve a cabo o tenga un buen significado, bueno, tenemos algunos factores que pudiéramos nosotros atender. Hay personas que no duermen el tiempo que tienen que dormir. Nuestro cerebro no logra pues estabilizar o consolidar esos aprendizajes que tuvo durante el día. El hecho de que no duermas las horas necesarias para que tu cerebro lo pueda hacer también sería un problema. El que tú duermas bien promueve durante un sueño o del sueño profundo, y hablamos de la tercera fase del sueño, cuando ya no hay movimientos, se le llama sin movimientos oculares rápidos o sueños de ondas lentas, que es cuando estás profundamente dormido, es la tercera etapa del sueño. Aquí, cuando logramos esto, hablamos de restauración de las memorias y se fortalecen esas sinapsis, o sea, esas relaciones entre neuronas. Cuando hacemos ejercicio físico, también aumenta la liberación de esta proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, así se llama esta proteína, y esta proteína me va a ayudar en el crecimiento, en la supervivencia y la diferenciación de las neuronas, así como en la plasticidad. Ahora, la plasticidad, hablamos de la maduración de nuestro cerebro. Cuando encontramos a jóvenes o niños que están en una situación de ansiedad o de depresión, se sugiere que hagan ejercicio. Cuando nos encontramos en alguna crisis, no sé, un ataque de ansiedad o estoy muy triste o estoy estresada, una de las cosas que se sugieren es que busques estar o hábitos, te habitúes a realizar ejercicios físicos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que tu cerebro se oxigene lo suficiente para poder canalizar todas esas emociones que te están poniendo en ese papel. Ahora, no quiere decir que con que hagas ejercicio físico ya se te va a desaparecer la ansiedad o la depresión, no. Es un factor que tú pudieras tomar en consideración para poder trabajarlo. Es necesario, pues, tener un respaldo científico o con un especialista para que te pueda orientar hacia el mejor proceso de recuperación. Pero bueno, el ejercicio físico siempre va a ser un buen elemento para cuando nosotros queremos gestionar esas emociones que a veces nos dificultan. Recuerdo una vez un joven me dijo en una ocasión, no, yo cuando me siento muy molesto, agarro mi camioneta y el hecho de ir a toda velocidad me lleno de adrenalina y me siento bien. Entonces yo le dije, el detalle va a estar si en una de esas acciones que vayas a tener algún accidente, imagínate la consecuencia que vas a tener. Por eso es importante que no tomemos estas cosas a la ligera y realmente busquemos la orientación de alguien para que pues, nos digan, ¿no?, cómo desarrollar nuestro proceso de liberación de estas emociones. Ahora, nutrición adecuada. Los nutrientes, como lo que es el omega 3, la vitamina B, los antioxidantes y las proteínas, apoyan también a la plasticidad, o sea, la maduración de nuestro cerebro. ¿Qué es lo que lo inhibe? Pues el estrés crónico. Cuando yo me encuentro estresada, seguramente no voy a lograr que mi cerebro tenga ese efecto sobre la plasticidad. ¿Qué lo va a hacer? Lo va a limitar. El exceso de cortisol reduce el tamaño del hipocampo
y altera el equilibrio sináptico. O sea, estar estresado no me ayuda en absoluto a que yo logre desarrollar esa plasticidad. Si nos encontramos a un niño que está estresado, seguramente no va a aprender. Así el maestro le ponga las mejores estrategias, así le diga, utilice los mejores métodos. Si el niño o el adolescente no está, su cerebro no se encuentra dispuesto, no lo va a llegar a comprender ni va a lograr el aprendizaje. Y bueno, tenemos lo que son ambientes enriquecidos. ¿Qué es un ambiente enriquecido? Bueno, que tenga la persona o el niño o el adolescente, pues un contexto sano, un contexto que favorezca esa este, estabilidad y que por ende promueva todo el proceso del que estamos hablando. Y hablamos de la estimulación cognitiva y emocional y también social, claro, y mejora el desarrollo sináptico. Quiere decir que mis neuronas logren unirse y hacer las redes necesarias para poder eh, gestionar el aprendizaje que necesitamos. Para ello, para lograr todo esto, bueno, aquí, por ejemplo, se plantean unas estrategias, algunas. Podemos hablar de estimulación multisensorial, podemos hablar del rol de la emoción en el aprendizaje y hablamos de afiliación, dopamina, atención, ahorita se los voy a explicar, y de técnicas de enseñanza adaptadas a la plasticidad. Y aquí tenemos lo que es el reto, la repetición o el error positivo. Estas son estrategias que en muchos casos se les sugieren a los docentes cuando se capacita a los docentes y pues bueno, suelen ser muy significativas para los alumnos. Y pues la importancia del vínculo afectivo en el aula, que esto es bien importante. Hoy en día en las aulas a veces se encuentran tan saturadas de chicos que es imposible ponerle atención a todos al mismo tiempo. Entonces ahí es donde a veces pues hay algunos impactos no tan positivos, ¿verdad? Vamos a hablar primero de lo que es la estimulación multisensorial. ¿Qué es esto? Implica activar más de un canal sensorial. Cuando yo hablo de canal sensorial, me estoy refiriendo a mis 5 sentidos. La vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto y también lo que es el movimiento. Durante el proceso de enseñanza, se basa en el principio de que el cerebro procesa mejor la información cuando es recibida desde múltiples fuentes. Y a veces nosotros, por ejemplo, si somos padres de familia o madres de familia, queremos que nuestros hijos aprendan como nosotros queremos que aprendan, no como ellos, no como su cerebro se adapta mejor. Ahí es cuando a veces no tenemos el impacto que queremos. Ha habido mamás que luego llegan y me dicen, maestra, es que por más que le explico, por más que le digo, nada más no aprende y me estreso y le pego y termino haciéndolo llorar. ¿Por qué? Porque le pego, porque me desespera que no aprende. Entonces, creo que nos ahorraríamos mucho desgaste si nosotros nos o pusiéramos atención un poquito en cómo realmente está aprendiendo mi hijo, de qué manera yo le puedo enseñar. Puedo utilizar, por ejemplo, recursos visuales, diagramas, colores, si el niño es muy visual, pero si hablamos de niños auditivos, bueno, puedo conseguir a lo mejor una música, una canción que tenga relación con lo que yo quiero que aprenda. O en el caso de los kinestésicos, que tienen que estar en movimiento para poder aprender, y hablamos de acciones manipulativas o de que esté en movimiento para que lo pueda hacer. Yo, por ejemplo, soy kinestésica. Cuando yo necesito estudiar algo, yo tengo a fuercita que hacer una síntesis, tengo que escribir, tengo que hacer un esquema
¿Para qué? Para que al momento en que yo utilizo mi mano y plasmo la información, es más fácil para mí que se quede como aprendida, a que si nada más lo veo o lo escucho. Yo tengo que hacer algo, tengo que replicarlo para modo de que lo logre aprender. Yo no sé ustedes qué tipo de aprendizaje, qué estilo de aprendizaje tengan, pero eso es muy importante porque eso nos va a ahorrar muchísimo trabajo. Aprender letras bailando. Si mi hijo le gusta bailar, bueno, pues igual le pongo una música que tenga que ver con lo que quiero que aprenda. Hoy en día existen muchísimos videos en el internet que llevan un contenido académico o educativo. Yo puedo hacer uso de esos recursos para poder enseñarle. O en el caso, pues cantando o viendo tarjetas. En matemáticas, usar objetos físicos, dibujos, historias y movimientos pudieran potenciar ese aprendizaje. ¿Qué es lo que más buscan los padres de familia hoy en día? Cómo reforzar la parte de las matemáticas. Y a veces queremos eh, buscar métodos muy, pues, enérgicos, ¿no? Castigos y demás, pero acordémonos que un cerebro que está estresado, que se siente amenazado, que está, no está preparado para aprender, al contrario. Podrá a lo mejor decírtelo en ese momento, pero seguramente ese aprendizaje va a ser a corto plazo y más adelante no lo va a recordar. Aquí lo que se busca es que se logre un aprendizaje a largo plazo. Por eso es que luego tenemos chicos en secundaria que tienen problemas o en bachillerato que ya ni se acuerdan lo que vieron en secundaria. Entonces, es un conflicto muy grande y los, de alguna manera se convierte en un conflicto muy, muy grande. Más grande todavía cuando van en niveles avanzados. ¿Por qué? Porque el aprendizaje no fue significativo dentro de las bases que fue la primaria, o incluso encontramos chicos en secundaria que no saben leer ni escribir correctamente. A lo mejor lo aprendieron al momento, pero después ya no les importa. ¿Por qué? Porque no hay una motivación, porque no hubo un aprendizaje que realmente ellos hayan desarrollado pues efectivamente. ¿Cuál es el rol de la emoción en esto del aprendizaje? Porque ya hablamos de que cuando el cerebro está estresado, pues no aprende, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el rol de la emoción dentro del aprendizaje? Y aquí tenemos una tríada clave. No hay aprendizaje significativo sin una actitud emocional positiva. Yo tengo que lograr que mi alumno o mi hijo o a la persona que estoy enseñando, que estoy formando, tenga una disposición por aprender, que esté motivado por aprender, que quiera aceptar lo que yo le estoy enseñando. Y entra lo que es la triada que les comento, la afiliación, la dopamina y la atención. ¿Qué quiere decir cada una? Bueno, la afiliación, sentirse aceptado, valorado y seguro. Cuando tú logras que la persona a la que tú vas a dirigir ese aprendizaje se sienta valorado por ti o se dé cuenta que te importa realmente que aprenda, logres hacer como que ese vínculo para que te tenga esa confianza y esa seguridad, seguramente te va a poner atención. Y viene lo que es la segunda, la dopamina. Dijimos que se desarrolla o se estimula cuando es el logro, el reconocimiento, la sorpresa positiva. Si tú reconoces a la personita o quien sea quien tú estás instruyendo, lo reconoces o buscas que él se sienta desarrollado o lo que tú le digas le cause sorpresa, interés, él va a poder desarrollar o más bien su cerebro va a poder
producir lo que es la dopamina. Ahora, si nos vamos a la tercera, que es la atención, y esta es sostenida mediante estímulo emocional y conexión personal. ¿En qué se generaliza esta triada clave? Pues que tienes que lograr la confianza y la seguridad de la persona a la que tú le estás enseñando. En los niveles en los que te encuentres, así sea en preescolar, en primaria, en secundaria, bachillerato, universidad o incluso dentro de las capacitaciones cuando te dedicas a capacitar. O estás en medio de un grupo de formadores en el nivel que te encuentres. Si tú buscas desarrollar esta triada, cuando tú logres que tu alumno se sienta cómodo con lo que está pasando dentro del proceso de enseñanza que tú le estás dando, seguramente su aprendizaje va a ser más positivo. Y si es el caso que fuera tu hijo o tu hija, busca esa seguridad. Lejos de perder el tiempo en pegar, en maltratar o de estresar o de insultar, cambia el enfoque y busca que se sienta valorado. Si no le entiende algo, seguramente alguna barrera de aprendizaje puede tener y tenemos que descubrir cuál es la raíz de esa barrera de aprendizaje. Y dentro de esas barreras podemos encontrar un sinfín de situaciones. Puede ser el ritmo, puede ser la maduración de su cerebro, puede ser a lo mejor que no logra diferenciar bien las letras. A lo mejor en una ocasión llegó una madre de familia y me dijo, necesito que ayude a mi hija porque no sabe dividir, ¿ok? Lo que siempre hago es hacer un diagnóstico y realmente ella se sabía el proceso de la división. O sea, dividir se sabía, lo que no se sabía eran las tablas de multiplicar, por eso es que todo lo sacaba mal. Entonces yo le expliqué a la mamá, le digo, ella sabe dividir, porque sabe muy bien el proceso, pero se equivoca al momento de multiplicar. ¿Qué necesita? Pues estudiar las tablas de multiplicar. Y ahí se acaba el problema. Pero bueno, es cuando tú te detienes a ver cuál es la raíz de la situación. Ahora, algunas estrategias prácticas, bueno, podemos iniciar clases o una explicación con alguna historia emocionante, con música, con juegos o preguntas motivadoras. Hoy en día, nosotros a todo esto le llamamos lo que es gamificación. La gamificación tiene que ver con esos recursos visuales y dinámicos que se pueden manejar para lo que es la enseñanza en cualquiera de los niveles. Reforzar los logros con entusiasmo, con elogio y feedback positivo. ¿Qué es el feedback positivo? Pues la retroalimentación. Si alguien no está alcanzando los niveles que yo deseo como maestro, como padre o madre de familia, bueno, entonces busco retroalimentarlo, pero de una manera positiva, no con violencia o con insultos. Porque muchos niños llegan, por ejemplo, aquí y luego me dicen, es que mi papá me dice que soy una inútil. O, o luego hacen dibujos donde es que ese es mi papá y yo le entrego una nota de 10 porque quiero que me acepte, quiero que me ame, dice, porque yo como voy muy baja en la escuela, pues se enoja conmigo y luego me pega. Ese tipo de cosas. Y yo no digo que no sea desesperante esas situaciones. Claro que es desesperante. Yo también soy mamá. Yo sé lo que es tener hijos y lo que cuesta a veces por trabajo, por todo lo que tenemos en nuestra vida cotidiana, a veces nos cuesta dar un poco de atención o detenernos, ¿no? A estudiar con ellos o incluso frente a un grupo. A veces tenemos chicos tan inquietos que llegamos tan estresados y dices tú, ay, ya no soporto, ¿no? O sea, ya agoté mi último gramo de paciencia porque no es fácil. Pero bueno,
buscamos que ese desgaste que tengamos sea menos, que potenciemos lo que sí es, nos va a resultar pues más efectivo. Crear un clima emocionalmente seguro, sin ridiculizar a nadie, sino con apoyo afectivo. Y a veces eso es lo que nos cuesta, ¿no? Porque, pues como les digo, pues ya llega un punto en el que pierdes la paciencia y quieres meter en su cerebro la información a como dé lugar. Sin embargo, eso no funciona así. El cerebro no aprende. No aprende y no lo va a aprender hasta que se encuentre en un estado, pues, apropiado para aprender, que eh, todos estos procesos que desarrolla el cerebro para poder aprender se lleven a cabo, pues, adecuadamente y como realmente, pues, se potencia lo que es el aprendizaje. Algunas técnicas de enseñanza adaptadas a la plasticidad cerebral o que buscan que el cerebro madure de una forma positiva, hablamos del error como herramienta. O sea, el hecho de que se equivoquen no quiere decir que ya es malo. O sea, ¿quién aprende si no ha fracasado antes? Sino que el hecho de que cometa un error, tú le puedas dar ese giro positivo, puedas lograr que concientice sobre lo que está haciendo de una forma que no es adecuada y logre resolverlo de una forma positiva y que su cerebro lo comprenda y lo aprenda. La repetición activa mediante juegos, mediante estrategias adecuadas, no de memoria, o sea, de que se lo aprendan nada más de memoria, porque eso seguramente se lo va a aprender al momento y después ya no se lo va, ya no lo va a recordar. Se busca que las memorias sean a largo plazo, que lo que tú aprendes, lo aprendas bien ahorita y que lo recuerdes toda tu vida. Y ahí tiene que ver mucho, pues, la estimulación de las emociones, la estimulación de que quiera aprender. Cuando tú aprendes algo mediante, pues, una emoción positiva, quienes no recuerdan de algún aprendizaje que han tenido en toda su vida y que les da, pues, gratitud o que se sienten hasta bien cuando lo recuerdan. Pero también hay aprendizajes que te causan hasta escalofríos, te acuerdas y te sientes mal. ¿Por qué? Porque eso te genera una emoción no tan buena. Todas las emociones son buenas, solo que la forma en que nosotros, pues, o nos impactan esas emociones, pues puede traer consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que yo me enoje, es bueno que yo me enoje porque me va a enseñar qué es lo que no puedo permitir en mi vida. O sea, eso no me merezco. Pero, ¿qué tal si aprendí algo mediante el sufrimiento? Y eso pues me va a causar otro impacto pues no tan positivo. Entonces se busca que involucremos emociones, sí, pero que los aprendizajes sean significativos para mi vida y que resulten buenos. Y pues bueno, también tenemos otra estrategia, otra técnica que se llama el reto óptimo, el que tú incluyas retos en el proceso de enseñanza de los chicos también genera mayor potencialidad en lo que es el aprendizaje. Esto es muy, por citar algunos ejemplos de técnicas. Ok. También, bueno, incluir problemas que inviten a que razonen, no a la memorización mecánica, como se los había yo comentado anteriormente. Permitir que los alumnos se equivoquen sin temor, usar error como análisis colectivo, no el hecho de que si estoy en un grupo y un niño se equivoca y que todos se rían de él, seguramente no va a volver a participar. Pero bueno, si yo busco que ese error que se cometió se potencie de manera positiva, entonces va a haber un significado positivo.
Repetir conceptos a través de distintas dinámicas como juegos, debates o mapas mentales. Eso se sugiere para que, bueno, se pueda lograr un aprendizaje mayor. ¿Por qué es importante ese vínculo afectivo en el aula? Y créanme, hemos siempre hecho conciencia con aquellos docentes cuando se ha trabajado, incluso con los que están estudiando educación. Se recalca la importancia del vínculo afectivo en el aula. Hay muchos casos donde los chicos ni quieren ir a la escuela. ¿Por qué? Porque hay algo que les está afectando. A lo mejor fueron ridiculizados, fueron humillados, y eso va a impedir que ellos puedan tener un rendimiento correcto. Su fundamento neuropsicológico se enfoca en que el vínculo afectivo seguro genera una base emocional para que el cerebro esté receptivo al aprendizaje. Los alumnos aprenden mejor de quienes los valoran, los respetan y creen en ellos. Si tú logras esto, mucho de avance vas a tener en estas personas que requieren de tu orientación. Si eres docente o si vas a ser docente, si te dedicas a la enseñanza, busca lograr ese vínculo afectivo, porque de esa manera vas a tener la atención. De esa manera vas a lograr que ellos quieran aprender lo que tú les estás diciendo. Si eres padre o madre de familia, yo te invito a que autonalices tu práctica de enseñanza y que logres esa confianza en tu hijo o en tu hija para que ellos quieran aprender a estudiar contigo y que no sientan como lo peor del mundo el que tú los llames para hacer la tarea o el que tú puedas lograr que ellos se sientan a gusto contigo y de esa manera van a aprender. Si no encuentras pues esa alternativa viable, pues buscar ayuda de quienes te puedan orientar hacia cómo puedes hacer y cómo puedes apoyar, dándole las herramientas necesarias a tus hijos. Y para ello, pues existen muchos profesionales que se dedican a esto. Por eso es importante que cuando tú hables de educación, entiendas lo que es la parte de la plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la maduración del cerebro y de cómo va a funcionar con todos esos elementos que yo te acabo de decir para que el alumno pueda lograr un aprendizaje significativo. De otra manera, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque le va a costar trabajo y puede que pierda el interés y la motivación por el estudio. Ese es el impacto negativo que en algún momento pudiéramos tener si se maneja de manera contraria. Y pues bueno, te dejo como preguntas de reflexión. ¿Cómo me vinculo con mis estudiantes? O en el caso de los padres de familia, ¿cómo me vinculo con mis hijos? ¿Qué errores son castigados o usados como aprendizaje? ¿De qué manera hoy me doy cuenta que fortalezco o potencio o estoy afectando el proceso de aprendizaje de mis alumnos o de mis hijos? ¿Acaso me detengo a pensar si lo estoy haciendo bien o no? Si en caso de que no lo esté haciendo bien, busca ayuda, busca personas que te puedan orientar, que te digan cómo manejar la situación para que tú logres ese aprendizaje pues en tus hijos, en el caso de que seas padre de familia. Y para aquellos que se van a dedicar a lo que es pues la educación, puedan lograr pues un mejor resultado, un mejor impacto en aquellos chicos en el nivel en el que se vayan a encontrar al momento de tener los resultados de aprendizaje. Por último, quiero dejarte esta frase. La plasticidad cerebral nos recuerda que todo ser humano tiene el potencial de aprender, cambiar o de mejorar. Y hablamos de cualquier edad.
siempre que el entorno se lo permita. Si llega a mis manos algún alumno que tenga un nivel de rendimiento bajo, necesito detenerme a ver cuál es la raíz por la que él no está aprendiendo bien. Y ahí hablamos de un sinfín de factores. Pueden ser personales, sociales, familiares, o a lo mejor alguna barrera de aprendizaje física que pudiera presentarse. Entonces yo tengo que darle el apoyo que necesita para que pueda aprender, para que su cerebro pueda lograr ese aprendizaje significativo. Si yo no lo hago, seguramente voy a tener un rezago mucho más grande a la vuelta de los años. Ok. De mi parte es todo. No sé si alguien de los que estén aquí presentes quiera comentar algo al respecto. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Algo que no les haya quedado claro? Para mí todo bien, maestra. Eh, bueno, como yo estudié pedagogía, usted lo sabe, yo considero que es muy importante saber luego el por qué el niño no quiere aprender o por qué el niño no va motivado a la escuela. Muchas veces la educación de antes se centraba solamente en enseñar sin importar cómo el niño iba, aprendiera o no. Ahora considero de que el docente tiene que estar más capacitado para que tanto el niño aprenda como para que el docente tenga pues las herramientas necesarias, porque muchas veces también el docente va con mil dilemas en su cabeza y muchas veces no sabemos separar lo profesional de lo personal y acabamos también sacando nuestras frustraciones con los niños o con los alumnos cuando los alumnos no tienen la culpa de cómo vamos también nosotros. Para mí todo estuvo excelente, maestra. Gracias, José Ángel. ¿Alguien más quiere comentar algo que pueda potenciar todo este conocimiento que se está compartiendo hoy? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Es bien recibido? Hola, maestra, buenas noches. Hola, licenciado. Qué Este, gusto. no, muchas gracias por su ponencia, la verdad es muy útil. Y bueno, desde mi postura, la verdad es que es muy importante que en el sector educativo haya dominio de estos temas, principalmente por todo lo que estamos viviendo, ya que debe de existir una comunicación entre el sector educativo y el sector clínico o médico. De Así esta es. manera, pues podemos ayudar tanto a los alumnos neurotípicos, neurodivergentes y que se potencien justamente, ¿no? Esos aprendizajes significativos por medio de un conocimiento de la neurociencia, ya sea básico o por el simple hecho de cómo es que nosotros aprendemos. También el conocer a nuestros alumnos, porque no todos aprenden de la misma manera. Muy acertado, maestro. Sí, muchas gracias, maestra. No, gracias a usted por su aportación. Gracias por estar aquí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Ok. Adelante, psicóloga. no, pues es que este tema es súper interesante. En lo personal, pues a mí me encanta todo el tema de las neurociencias y demás. Y justamente, pues en el tema educativo y clínico, pues es básicamente algo que constantemente, en lo que constantemente estamos involucrados. Y es bien importante que se abran este tipo de espacios para poder, pues compartir este tipo de información que creo que nos sirve muchísimo como complemento a tanto a profesionales como en general a la sociedad para poder comprender todo el tema del funcionamiento neurológico y cómo pues el desarrollo del ser humano en general es tan complejo que entendiendo estos procesos podemos familiarizarnos más con todos los temas que actualmente estamos enfrentando
como lo decía el compañero ahorita con los niños, el tema de la neurodivergencia está un poquito más abierto. Sin embargo, es bien importante que nos introduzcamos un poco más a algo ya más complejo de comprender todo esto, de realmente ser pues como conscientes de, de que es necesario abordar estos temas y estudiarlos. Más que conocerlos superficialmente, el realmente comprometernos como profesionales que trabajamos con grupos a realmente estar en esta línea de formación continua. Así es, Cintia, gracias. Realmente creo que es muy importante que los padres estén conscientes de todo esto porque eh, a- un sinnúmero de padres de familia llega luego aquí a consulta y me dice, es que ya no sé qué hacer, o sea, ya me han dado muchas quejas de mis hijos, ya no sé qué hacer, o sea, esto es demasiado, estoy estresada, a veces le pego, lo castigo, le grito porque me desespera, ¿no? Entonces, creo que es bien importante tomar conciencia sobre estos temas y entender que desde la parte médica hay un motivo, hay una raíz por la cual mi hijo no está aprendiendo y sobre todo que se busque la orientación y la guía adecuada del especialista. Por ejemplo, el licenciado Christopher, que hoy nos acompaña, él es terapeuta del lenguaje. Existen muy pocos terapeutas, de hecho aquí en Tuxtepec no los hay. Entonces, es importante que en algún momento los padres tengan esta orientación por parte de nosotros que estamos frente a estos niños que son nuestra responsabilidad mientras están dentro del aula. Recuerdo el caso de un chico que le habían diagnosticado dislexia y depresión y tenía rasgos de autismo y cuestiones de lenguaje, un trastorno del lenguaje. Entonces, cuando tú orientas a las personas y buscan al especialista adecuado, porque eso yo no lo sé determinar, no lo puedo diagnosticar, ¿verdad? O sea, tú puedes, olvidar, ¿sabe qué? Llévenlo con tal especialista y él le va a orientar más efectivamente. Y las personas te agradecen, ¿no? La orientación porque dice, si no hubiera sido por usted, yo le seguiría pegando a mi hijo, yo le seguiría dando con el cinturón porque yo creía que era porque no quería estudiar, que no quería ir a la escuela. ¿Por cuántos años lo estuvo haciendo? Entonces, cuando te das cuenta de la realidad, tú entiendes que hay una situación que atender y le das las herramientas necesarias, pues todo empieza a funcionar mejor. Por eso es importante concientizar sobre estas áreas. No sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Nadie más? Creo que nadie. Ok, vamos a dar por terminada esta sesión entonces. Voy a dejar de compartir y pues bueno, para quienes solicitaron las constancias y para quienes recibieran la grabación,